Día 199. Oremos por Suecia. Segundo de Crónicas 31. Cuando terminó la celebración, todos los israelitas fueron a las ciudades de Judá y a los territorios de las tribus de Benjamín, Efraín y Manasés, y destrozaron las imágenes que la gente adoraba. También destruyeron las imágenes de la diosa Astarte y los pequeños templos de las colinas. No descansaron hasta acabar con todo eso. Luego regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Después Ezequías organizó en grupos a los sacerdotes y a sus ayudantes, de acuerdo al turno y el trabajo que les tocaba hacer. Unos presentaban las ofrendas para agradar a Dios o para pedir perdón por los pecados. Otros daban gracias y alababan a Dios, y otros servían como vigilantes de las entradas del templo. El rey tomó de su propio ganado los animales para hacer los sacrificios que Dios ordena en su ley, las ofrendas de la mañana y las de la tarde que se presentaban todos los días de la semana, las ofrendas de los sábados, las de cada mes y las que se ofrecen a Dios en las fiestas de cada año. Luego el rey le pidió a la gente que vivía en Jerusalén que también diera ofrendas para los sacerdotes y sus ayudantes tuvieran todo lo necesario para vivir, y así ellos pudieran dedicarse por completo a servir a Dios como Él ordena. En cuanto los israelitas se enteraron de la petición del rey, dieron en abundancia de lo mejor que tenían, de su cosecha de trigo, vino, aceite y miel, y de todo lo que habían recogido de sus campos. También entregaron la 10ª parte de todo lo que tenían, que resultó ser una gran cantidad de cosas. Era el mes de Siván, cuando la gente de Israel y de Judá empezó a llevar a Jerusalén la 10ª parte de sus reses, de sus ovejas y de lo que habían aportado para Dios. Después de 4 meses dejaron de guardar y acomodar sus ofrendas. Cuando Ezequías y los principales jefes vieron esa gran cantidad de ofrendas, bendijeron a Dios y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías le pidió a los sacerdotes y a sus ayudantes que le informaran sobre lo que se estaba haciendo con esas ofrendas. Azarías, que era el jefe de los sacerdotes y descendiente de Sadoc, le respondió: Dios ha bendecido a su pueblo y es tanto lo que desde el principio han traído al templo que no nos ha faltado comida. Por el contrario, ha sobrado mucho. Entonces Ezequías mandó que prepararan las bodegas del templo de Dios, y allí guardaron todos los diezmos y ofrendas que la gente había traído. Para cuidar de todo eso, nombraron a Conanías y a su hermano Simí, que eran ayudantes de los sacerdotes. Bajo sus órdenes estaban los vigilantes, que también fueron nombrados por el rey, y por Azarías, que era el jefe principal del templo de Dios. Sus nombres eran Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat, Benanías. Coré, hijo de Imná, de la tribu de Leví, tenía a su cargo la vigilancia de la entrada del templo, de la entrada este del templo, y era el responsable de cuidar las ofrendas que la gente daba voluntariamente a Dios. También se encargaba de repartirlas entre los sacerdotes y sus ayudantes. Coré tenía 6 ayudantes que, con toda honradez, repartían las ofrendas entre los sacerdotes y los ayudantes que vivían en las ciudades y campos de pastoreo del territorio de Judá. Los sacerdotes que recibían esa ayuda debían ser descendientes de Aarón, y los ayudantes debían estar en la lista oficial de ayudantes al servicio de Dios. Estos eran los 6 ayudantes: Edén, Mijamín, Jesús, Semanías, Amarías, Secanías. La repartición se hacía de la siguiente manera. En un libro estaban escritos los nombres de todos los sacerdotes y los ayudantes mayores de 3 años. La lista de los sacerdotes seguía el orden de la familia a la que pertenecían, y la lista de los ayudantes tenía una sección con todos aquellos mayores de 20 años, según el turno y el trabajo que hacían. Como estos estaban totalmente dedicados a servir a Dios, en el libro también estaban registrados los nombres de todas sus familias, es decir, de sus esposas, hijos e hijas. Y así, todos los sacerdotes y levitas que iban al templo para cumplir con sus trabajos diarios, seguían el turno y trabajo que les tocaba hacer, recibían la parte que les correspondía. Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo,
porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios y porque siempre actuó de acuerdo con su ley. Por eso Dios consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá lo había hecho con sinceridad. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Sennacherib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá. Y aunque las ciudades tenían murallas, la rodeó para conquistarlas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar todos los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así, cuando el rey de Asiria llegara, no tendría suficiente agua. Luego Ezequías cobró ánimo y mandó reparar la muralla de la ciudad. Construyó torres sobre ella y también edificó otra muralla exterior. Además, fortaleció el relleno de tierra del lado este de la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Luego puso a los jefes del ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal que estaba frente a la entrada de la ciudad para darles ánimo y les dijo: tengan confianza y sean valientes. No se desanimen ni le tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. El rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Al oír al rey, el pueblo cobró valor. Mientras Sennacherib, rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas la ciudad de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá. ¿Cómo pueden estar tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios los librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios? ¿No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar? ¿Acaso no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. ¿Qué les hace pensar que su Dios sí podrá hacerlo? Si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, mucho menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. Estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra su servidor Ezequías. Los insultaban a gritos y en el idioma de Judá para meterles miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Además, Sennacherib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. En ellas decía: si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlas de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra, que son fabricados por los hombres. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. En respuesta, Dios envió a un ángel que mató a los valientes soldados y jefes del ejército del rey de Asiria. A Sennacherib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Así fue como Dios libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria. También los libró del poder de todos sus enemigos y les permitió vivir en paz con los pueblos vecinos. En agradecimiento por todo esto, muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Desde ese día el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. En esos días Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió a Dios que lo sanara y Dios le dio una señal que así lo haría. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda.
Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Dios permitió que Ezequías llegara a tener grandes riquezas y honores, y fue tanto lo que llegó a poseer que se construyó lugares para guardar las enormes cantidades que tenía de oro, plata, piedras preciosas, perfumes, escudos y objetos valiosos. También construyó bodegas para almacenar los cereales, el vino y el aceite. Ordenó construir establos para las muchas clases de ganado que tenía y también hizo corrales para los rebaños. Además, ordenó construir varias ciudades. Ezequías también mandó tapar el paso del agua que salía del pozo de Gihón y luego hizo construir un canal para llevar el agua hasta el lado oeste de la ciudad de David. Todo lo que hizo Ezequías tuvo éxito. En cierta ocasión, los líderes de Babilonia enviaron gente para averiguar lo que había pasado con Ezequías y la señal que Dios le había dado. Entonces Dios dejó que Ezequías atendiera ese asunto por sí mismo, pues quería saber si lo respetaba y obedecía. La historia de Ezequías y de cómo obedeció a Dios está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en el cementerio de los reyes, en una tumba especial para los reyes más respetados por el pueblo. Toda la gente de Judá y los que vivían en Jerusalén hicieron un gran funeral en su honor. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, no obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier cosa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta que esa gente es estúpida, como Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú debes de seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te la han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.